Y bien, entonces en el día de hoy retomamos donde dejamos la clase la semana anterior, el pasado jueves. En esa clase habíamos llegado hasta el cálculo del campo magnético al interior del solenoide. Les dije que hicieran el repaso y que estudiaran un poquito de cómo se resolvía ese campo magnético. Para ello habíamos dicho que entonces íbamos a tomar como el resultado inicial, el resultado del campo producido por una espira en una posición a lo largo del eje axial de la espira, pero por fuera del centro, ¿sí? Inicialmente lo hicimos en el centro, luego en la clase pasada lo generalizamos y dijimos, ¿qué pasa si estamos en una posición fuera del centro? Entonces, bien, la idea es que ahora que tenemos un solenoide, partimos entonces de esta configuración, sabemos que el solenoide es una configuración de un alambre conductor donde enrollamos el alambre en forma de espiras. Entonces vamos a tener un número n de espiras y por unidad de longitud, considerando esta como la longitud del solenoide, vamos a tener un número de espiras por unidad de longitud. Entonces la manera de partir o de resolver ese problema pasa entonces por considerar que a una cierta distancia z del punto donde yo quiero hacer el cálculo, estamos considerando que queremos hacer el cálculo justo en esta posición, entonces a una cierta distancia z vamos a tener un diferencial de z y por ese diferencial de z va a estar pasando una cantidad diferencial de corriente. ¿Cómo vamos a encontrar esa cantidad diferencial de corriente? Pues sencillamente vamos a decir, si por una espira está pasando, por cada una de las espiras del conductor, pasa toda la corriente I, entonces por una cantidad de espira que podemos llamar dz veces n sobre L, va a pasar una cantidad de corriente de I. Si tenemos eso en cuenta, entonces dI es como si tuviéramos una regla de 3, se nos va a convertir en n por L, n sobre L por la corriente por el dz. Entonces ya tenemos allí cuánta cantidad de corriente está pasando por esta zona de aquí, por esta región del diferencial de Z que estamos considerando. Y para conocer entonces el efecto sobre todo, o sea, el efecto que todo el solenoide ejerce sobre el punto P, lo que vamos a hacer es integrar en toda la longitud. Entonces, sabemos que ese diferencial de corriente finalmente lo que va a estar haciendo sobre el punto P es contribuir con un pedacito el, del campo magnético. Si del mismo modo como hicimos en el caso de una sola espira, consideramos que al frente tenemos otro diferencial de Z que también contribuye con el campo magnético, vemos que las contribuciones que están sobre el eje horizontal se van a cancelar y únicamente nos van a quedar las contribuciones sobre el eje vertical y por eso prácticamente ya podemos decir las contribuciones que permanecen van a ser las contribuciones que tienen que ver con precisamente el eje o la dirección positiva de Z. Entonces vamos ahora partiendo del resultado que teníamos. Permítame, yo quito la cámara un momentico para que se pueda visualizar bien. Entonces, partiendo de ese resultado que teníamos, lo que vamos a hacer es decir que el campo magnético o esa contribución del campo magnético generado por el DI no es otra cosa que tomar la misma expresión que teníamos para el caso de la espira, que era mu sub 0 por R al cuadrado, considerando que R era este radio que tenemos acá de la espira, ¿cierto? Desde acá hasta acá, multiplicado por el DI. En el caso de la espira teníamos solamente I, y esto dividido por 2 veces R al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios. Y eso en la dirección del vector unitario K, el vector unitario que apunta en la dirección de Z. Y entonces luego,
si convertimos o si reemplazamos ese de su i por lo que acabamos de encontrar acá en esta expresión, en este término de aquí arriba, entonces vamos a decir que esa contribución del campo magnético es mu sub 0 por r al cuadrado sobre 2 por n sobre L y veces el dz y acá sobre r al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios y todo en dirección de k. Entonces, para encontrar el campo magnético total, ya dijimos, tenemos que calcular la integral a lo largo de z. Una manera que podemos resolver fácilmente este problema es si introducimos una nueva variable, si hacemos un cambio de variable. Vamos entonces a introducir esta variable en esta gráfica. Vamos a considerar el ángulo θ medido desde el eje horizontal que pasa por ese punto P hasta el punto donde estemos evaluando, hasta la dirección que estamos evaluando esa contribución de la corriente. Entonces, con ese cambio, miren que ahora podemos definir el término o el valor seno de θ en términos de las variables geométricas que tenemos acá. El seno de θ será entonces z sobre r pequeña. ¿Sí? El seno de θ será z, perdón, sobre r pequeña. Y r pequeña dijimos que no es otra cosa que la raíz de R2 grande más Z2. Entonces esto es R2 grande más Z2. Si tomamos en esta expresión, en esta a la que acabamos de encontrar, esta del seno con este término de acá, y hacemos la diferencia en ambos lados, la derivada del seno será el coseno. Entonces tenemos acá coseno de θ, y derivemos al otro lado con respecto a z. Entonces allí tenemos una derivada de un cociente, que sería el de abajo por la derivada del de arriba, ¿sí? Entonces tenemos el término de abajo por la derivada de arriba con respecto a z, que sería 1, menos el de arriba, que es z, por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo, entonces tenemos que poner esto como si fuera en términos del radical, podemos ponerlo como si esto hubiera sido z sobre R2 más Z2 a la 1 medio. Entonces la derivada de ese denominador va a ser 1 medio de R2 más Z2 a la menos 1 medio por la derivada interna, y la derivada interna será 2Z. Y todo eso sobre el denominador al cuadrado, ¿cierto? Entonces tendríamos R2 más Z2 y con el diferencial de Z. Entonces tomamos derivada a ambos lados y ahora lo que hacemos es sencillamente darnos cuenta que este 2 se nos cancelaría con este 2. Entonces podemos reescribir esto como coseno de θ, y esto va a ser igual a 1 sobre la raíz de R2 más Z2 menos Z al cuadrado sobre R2 más Z2 a la 3 medios. Y todo por el dz. Si nosotros el primer término, este de acá, lo multiplicamos arriba y abajo, vamos a multiplicar arriba y abajo por R2 más Z2. Entonces acá teníamos R2 más Z2 a la 1 medio y vamos a multiplicar arriba y abajo
por R2 más Z2. Esto menos Z al cuadrado. Y esto lo estamos haciendo con el fin de que los denominadores nos queden iguales. ¿Sí? Entonces, esto, ese coseno de teta, nos queda igual a 1 sobre R2 más Z2 a la 3 medios. Pero como el otro término también ya tiene el mismo denominador, entonces podemos simplemente restarle el z al cuadrado que teníamos por acá. ¿Sí? No, creo que me equivoqué aquí. Aquí estoy restándole, aquí me queda arriba R2 más Z2 y le estoy restando el Z2. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces Z2 se me va en la parte de arriba y este término, el coseno de teta, entonces, aquí me faltó el de Z, coseno de teta será igual a R2 sobre R2 más Z2 a la 3 medios por el diferencial de Z. Listo. Ahora sí. ¿Qué hacemos con ese término que tenemos allí? Entonces vamos a mirar qué es lo que teníamos por acá arriba. Miren que acá nos queda, justo aquí, tenemos R2, voy a señalarlo con otro color, tenemos R2 por dz sobre R2 más Z2 a la 3 medios. Exactamente el término que tenemos acá. Entonces, toda esa componente del campo magnético, del dB, lo podemos reemplazar simplemente por coseno de teta de teta. Entonces, cómo nos va a quedar la expresión? Entonces, la expresión para el dB nos va a quedar entonces mu sub 0 multiplica a n veces I sobre 2L multiplicado por coseno de teta y esto en la dirección de K. Listo. ¿Alguna duda hasta esa parte, hasta ese punto? Sí, no, ninguna. No, Juan, todo claro. Listo, muy bien. Entonces, como queremos conocer el campo magnético pues de toda la configuración del solenoide, entonces lo que hacemos es integrar simplemente a ambos lados. Nos damos cuenta que esto es constante, esto es constante, esto es constante, esto es constante, y lo único que va a estar variando es lo que está acompañando o lo que está en términos de la variable teta. ¿Cuáles serán entonces los límites de integración? Miren que en nuestro solenoide los límites de integración van a ser para la variable teta, desde este ángulo, llamémoslo teta 1, hasta este ángulo de acá, llamémoslo teta 2. Entonces, cuando barremos toda la integral desde teta 1 hasta teta 2, estamos obteniendo la contribución al campo dada por todo el solenoide. Entonces, cuando integramos precisamente el coseno, vamos a llegar aquí al campo magnético B. Entonces es la constante m sub 0, mu sub 0 por n sobre i por 2L, integrado, que nos va a dar el seno de teta, sería el seno de teta 2, menos el seno de teta 1. Y eso en la dirección de K. Ahora,
cuando tenemos la situación particular de que el solenoide es muy largo con respecto al radio del solenoide, o sea, estamos considerando que estos ángulos ya ahora no van a ser valores finitos, pues ya no van a ser un valor donde consideremos un L pequeño, sino que esta configuración es muy larga. Entonces los ángulos teta 1 y teta 2 van a tender a menos pi medios y pi medios respectivamente. Y entonces, pues con L mucho mayor que R, entonces miren que teta 2 va a tender a pi medios y teta 1 va a tender a menos pi medios. El seno de pi medios será 1 y el seno de menos pi medios será menos 1. Y entonces esta expresión, el campo magnético B, se me va a convertir en 1 menos menos 1, entonces sería 2 veces, ¿cierto? Entonces esto me quedaría igual a mu sub 0 por n por i sobre L en dirección K. Esta entonces sería la expresión a la que llegaríamos para el caso de un solenoide. Ahora permítanme, traigo... Ahora, bueno, ese sería el campo magnético del solenoide cuando es muy largo, ¿sí? Llamémoslo largo. Muy bien. Todo esto lo hicimos a la luz de ¿qué? A la luz del cálculo del campo magnético común y corriente, ¿cierto? Pero nosotros estábamos viendo esto desde la luz de la ley de Ampère. Cuando queremos calcular entonces el campo magnético o queremos utilizar la herramienta que la ley de Ampère nos presenta, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente considerar el solenoide y lo que vamos a tener es algo como este estilo. Este es nuestro solenoide. Y digamos que por ese solenoide, pues entonces va a circular una corriente I, que a medida que va circulando, me va a generar entonces un campo magnético. Por la forma en la que está circulando la corriente, podemos decir que el campo magnético va a tener esta dirección. Ya sabemos que dentro del solenoide, pues el campo magnético es aproximadamente uniforme, ¿sí? Va más o menos así. Y ya luego del solenoide, pues diverge. Pero este es esencialmente el campo magnético. Listo. Ahora viene la parte que uno dice, bueno, ¿cómo debemos tomar la superficie? ¿Cómo debemos tomar entonces la trayectoria, ¿cierto? La curva cerrada que nos genera una superficie abierta por la cual la corriente esté pasando varias veces? Entonces, tenemos esta situación. Si nosotros, por ejemplo, cogiéramos la trayectoria cerrada y dijéramos, vamos a considerar la trayectoria cerrada por aquí, únicamente estaríamos considerando el campo magnético que me está generando el hilo al atravesar esta región. Pero para el caso del solenoide, pues necesito tener en cuenta cómo será el campo que se produce cuando la corriente pasa varias veces, porque eso es precisamente como la gracia, por así decirlo, del solenoide. Es que la corriente, al pasar múltiples veces, refuerza el campo magnético y por lo tanto pues voy a tener un campo magnético mucho más o de una magnitud mucho más intensa, ¿cierto?
Entonces, la trayectoria que se sugiere para realizar ese tipo de análisis es esta que vamos a pintar acá. Entonces, es esta trayectoria. Si nos damos cuenta, es una trayectoria que ya no es una trayectoria curva, sino que es una trayectoria formada por segmentos rectos. Y el hecho de que sean segmentos rectos, lo que nos va a permitir es simplemente facilitar un poco el cálculo. Recuerden que para el caso de la ley de Ampère, lo que nosotros necesitamos conocer es el flujo magnético, es decir, conocer este término, conocer el B.dl, recorrer recorrer el campo magnético a lo largo de cierta trayectoria y con eso, pues la idea es entonces encontrar cómo sería el campo, perdón. ¿Sí? Entonces, para poder recorrer el campo con una trayectoria que ya no es una trayectoria que es una curva, entonces lo que hacemos es partir esto en segmentos, es decir, este es el primer segmento, este es el segundo segmento, este es el tercer segmento y este de abajo el cuarto segmento. Miren que acá tenemos entonces que con esa configuración se me formó o estoy encerrando un área por la cual la corriente está atravesando, ¿sí?, varias veces varias veces la superficie. ¿De qué longitud estamos hablando? Estamos hablando de que desde acá hasta acá voy a tener una longitud L, ¿sí? Y entonces, recorrer con esa integral cerrada la trayectoria que acabamos de describir no es otra cosa que hacer la sumatoria de ir por la región 1 o por la curva 1, por el tramo 1 de la curva más bien, recorriendo esto de esta forma. B.dl para el primero, más B.dl para el segundo, más B.dl para el tercero, más B.dl para el cuarto segmento. Ya tenemos los cuatro segmentos con el cual recorremos precisamente esa trayectoria que acabamos de describir. ¿Qué es lo que vamos a asumir también? Dijimos que los solenoides tienen un campo magnético aproximadamente uniforme por dentro del solenoide. Pero si ustedes recuerdan, cuando hablamos de toroides, dijimos, no, el toroide tiene por fuera y por dentro, o sea, por fuera del toroide y por dentro del agujero, el campo magnético es cero. Y la razón que esgrimimos para eso es que dijimos que los campos que están por fuera y por dentro del agujero se cancelan entre sí. Entonces, más o menos con el mismo argumento, vamos a decir que el campo magnético por fuera es aproximadamente cero. Entonces, con esa suposición o con ese argumento, que es relativamente válido solenoide, eh, si el solenoide es pequeño y si las corrientes no son muy grandes, ¿cierto? La magnitud del campo magnético por fuera es bastante pequeña comparada con la magnitud del campo que está por dentro del solenoide. Entonces, con ese primer argumento vamos a decir que B.dl en el segundo tramo es cero. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijimos esencialmente? Que si tomáramos un punto por aquí, el campo magnético que me genera la espira, por un lado va en una dirección y por el otro va en la otra, y entonces
se están anulando. Eso fue lo que dijimos esencialmente con esa primera suposición. Entonces, ya tenemos ese primer campo magnético. Ahora hagamos un zoom de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando por aquí. Esencialmente nos va a quedar la corriente. Vamos a copiar esto para que quede más rápido. Ah. Entonces, digamos, tenemos ese número de espiras. Y lo que estamos haciendo es definir la trayectoria en la que estamos haciendo la curva cerrada que nos genera esa superficie. La estamos tomando por aquí. ¿Sí? Esa es la superficie. Esto es lo que dijimos que medía L. Y el campo magnético, dijimos que viene por acá por dentro. Este es el campo magnético B. Por fuera dijimos que B vale 0. Entonces, en este segundo tramo fue donde dijimos, ese segundo tramo aporta 0 a esa integral. Nos quedan 1 y 3. Entonces, miren que en el caso de 1 y de 3, vamos a tener lo siguiente. Si nosotros integramos o hacemos la evaluación de B punto de L, la magnitud de B, pues va a tener, ya no va a ser 0, porque al recorrer desde este punto en esta dirección, B ya no vale 0. Si tomamos un diferencial de longitud, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si este fuera nuestro diferencial de L sobre esa trayectoria, sobre el recorrido 1, lo que sí vamos a tener es que el coseno del ángulo que forman B, finalmente esto va a ser la magnitud de B, o la integral más bien, de la magnitud de B por dl por el coseno del ángulo θ que forman B y dl. Pero resulta que en esa trayectoria o en este recorrido que estamos haciendo desde aquí hasta acá, sobre esta primera trayectoria, B y dl siempre son perpendiculares. Entonces, ese coseno o ese ángulo θ siempre va a ser pi medios, y entonces el coseno siempre va a ser 0. Entonces, en la región 1, esto vale 0. Y lo mismo pasa si hacemos el análisis en la región 3, ¿cierto? Los dl vendrían en esta dirección, pero el campo magnético siempre perpendicular. Entonces, también acá, para la región 3, esto vale 0. ¿Qué nos queda? Solamente nos queda la región 4, o sea, esta trayectoria, este segmento de la trayectoria por dentro del solenoide. Entonces, por dentro del solenoide, ya ahí sí no podemos decir que el dl y que el campo magnético son perpendiculares, sino que en este caso son siempre paralelos. Entonces podemos decir que en la región 4, B.dl, lo puedo evaluar como la magnitud de B, que la puedo sacar de la integral, evaluado en todos los dl's. El coseno del ángulo entre los dos va a ser 0, entonces ese coseno, pues ese coseno siempre va a valer 1. Y entonces, de un modo similar, podemos aplicar ahora ya el término que conocíamos de
de la ley de Ampere, ¿cierto? Esto sería igual a ¿quién? Esto tiene que ser igual a mu sub 0 por L veces, ¿cierto? N sobre L multiplicado por la corriente. Este término de acá salió también de considerar que la longitud, que si teníamos para la longitud L un número de vueltas N total, para la longitud L pequeña, que fue la que consideramos como nuestra longitud de esta superficie o de esta curva, de esta parte de la curva, vamos a tener un número X de espiras. Entonces, X no es otra cosa que L sobre L o L pequeña sobre L grande veces N, el número de espiras o el número de veces que la corriente está atravesando la superficie. Entonces esto lo podemos llamar como el número de veces que I atraviesa la superficie encerrada. ¿Esto qué nos queda igual? Nos queda entonces que la magnitud del campo magnético B multiplicado por la integral de los dl. Este es L minúscula, va a ser igual a mu sub 0 por L minúscula sobre L mayúscula n veces I. Se nos cancelan las L minúsculas y miren que llegamos precisamente a esa expresión donde la magnitud del campo es mu sub 0 por n sobre L veces I. Eso siempre y cuando L sea mucho mayor que R. ¿Qué es lo que tenemos acá? Pues esencialmente la misma expresión a la que habíamos llegado por aquí. Solo que al igual que como pasaba con la ley de Gauss, para el caso eléctrico, en la ley de Ampere también la expresión de la ley de Ampere nos da únicamente la magnitud del campo. Tenemos que conocer de antemano las características vectoriales que nos permita determinar precisamente cómo es, cuál es la dirección, ¿cierto? Entonces acá tenemos la magnitud y sabemos que si queremos conocer la dirección, esa la teníamos que conocer de antemano. Miren que acá, desde que planteamos el problema, ya sabíamos que el campo magnético apuntaba en esta dirección, ¿cierto? La dirección del eje axial. Entonces sería simplemente la magnitud en la dirección de un vector unitario en la dirección axial. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si miramos esto, o si miramos esta expresión, nos damos cuenta que el campo magnético no depende de cuántas espiras tenemos, ¿sí? Porque esencialmente, si ustedes recuerdan en la clase del martes, les había dicho que si teníamos una configuración donde todas las espiras estuvieran en la misma posición, entonces ahí dependía, o ahí el campo magnético se iba a intensificar por el número de vueltas que tuviéramos. Pero en el caso de un solenoide, miren que en el solenoide lo que tenemos es esto, ¿cierto? Las espiras, esto puede ser muy largo. Entonces yo no puedo decir que para esta espira, para esta primera espira que tenemos por aquí, suponiendo que esta sea la primera espira y que esta por aquí sea la última espira, sí, yo no puedo decir que el campo magnético de esta espira se me va a sumar con el campo magnético que me produce esta espira por acá, porque pueden estar muy lejos una de la otra. Lo que sí puedo decir es que el campo magnético del solenoide es proporcional al número de espiras por unidad de longitud.
Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No, Juan. Muchas gracias, Ana. Yo creo que los otros 33 están dormidos. Gracias, Vanessa. 32 están dormidos. Bien, entonces ya recapitulando, ¿cuál sería entonces la estrategia de la ley de Ampero? Esencialmente sería determinar cuál es la trayectoria que me genera una superficie, de tal manera que la corriente la atraviese un cierto número de veces y a partir de allí poder calcular esa integral de línea del campo y la trayectoria en particular, para poder, para poder decir que eso es igual a mu sub 0 por la corriente. Bien, miremos ahora algo que ya habíamos contemplado anteriormente. Nosotros habíamos dicho que por allá en 1819, Ørsted había descubierto que cuando él tenía la corriente se producía un campo magnético. Y eso lo descubrió porque se le movían unas brújulas que tenía alrededor de ese conductor por el cual estaba circulando la corriente. Entonces ese fue el experimento que permitió conectar la electricidad con el magnetismo. Ya luego, Faraday dijo, bueno, aquí si tenemos un campo o una corriente, más bien que es continua y estable, y se me está produciendo un campo magnético, entonces será posible que con simplemente tener un campo magnético yo sea capaz de producir una corriente. Entonces, esencialmente lo que Faraday trató de hacer es, a través de la producción de un campo, mirar si él era capaz de producir una corriente. ¿Cómo fue el experimento más o menos que él planteó? Él planteó algo como de este estilo. Dijo, bueno, vamos a poner un solenoide porque ya se conocía que el solenoide era capaz de generar campos estáticos. A ese solenoide lo iba a conectar a una batería. Por acá tenía un switch. Y entonces él sabía que al momento de cerrar este switch, una corriente iba a circular en esta dirección y que se iba a producir un campo magnético. Ese campo magnético, ya nosotros sabemos cómo se produce, sabemos que es un campo magnético que apunta en esta dirección. ¿Sí? De acuerdo a la dirección en la que esté circulando la corriente, podemos inferir entonces en qué dirección va a generarse ese campo magnético. Sabemos que Juan, también, una pregunta. dime, No entendí cuando dijiste es que generaba campos estáticos. ¿A qué te refieres con eso? que no cambian en el tiempo, Ah, estacionarios. listo. Gracias. Listo. Entonces, bueno, si la corriente no está cambiando en el tiempo, esencialmente alrededor de esa corriente se produce un campo magnético que no está cambiando en el tiempo. Pero entonces Faraday, pues esto dejemos ahora a usted por un lado, esto fue lo que trató de hacer Faraday. Entonces Faraday dijo, bueno, yo sé que cuando cierro el switch, esa batería me genera una corriente que se va a mover por ese solenoide y entonces lo que él trató de hacer fue esencialmente lo siguiente. Dijo, bueno, si yo pongo un conductor que esté rodeando esa,
esa solenoide y eso lo conectaba a un amperímetro. Entonces lo que esperaba que ocurriera era que una vez esta corriente circulaba por el primer lazo, por el lazo 1, que tiene al solenoide, sobre el lazo 2 se generara una corriente. ¿Qué pasaba? Él llegaba y cerraba el switch y se daba cuenta de lo siguiente, se daba cuenta que justo en el momento de cerrar el switch, ese amperímetro, que en esa época eran amperímetros o eran galvanómetros más bien, que eran agujitas que se movían, que ese galvanómetro esencialmente hacía algo como así. Iba y se devolvía. Era una cosa muy rápida. Y una vez el switch ya estaba cerrado y la corriente seguía circulando por el lazo 1, la agujita permanecía quieta, no se movía más. Entonces, él lo que hacía era, bueno, debo tener algo desconectado. Entonces, volvía y abría el switch. Y al momento de abrir el switch, la agujita iba hasta este lado de acá y se le devolvía hasta el centro. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente él se pudo dar cuenta? Finalmente él se pudo dar cuenta que no era precisamente cuando tenía un campo magnético constante en el tiempo, sino que era precisamente cuando se generaba un cambio en la presencia de ese campo magnético. Cuando el campo magnético, miren que inicialmente cuando no hay corriente, cuando no tenemos esta corriente I circulando por el lazo 1, no hay nada de campo magnético, pero hay un instante de tiempo desde el momento en que se cierra el switch, en el cual empieza a desarrollarse un campo magnético que no existía en el interior del solenoide. Entonces, en ese momento se genera una corriente. Y luego, al momento de abrir el switch, el campo magnético, que era constante en el tiempo, empieza a desvanecerse, ¿cierto? Empieza a desaparecer y entonces se generaba otra corriente sobre la espira 2. Entonces, él dijo, aquí entonces lo que está pasando es que el campo eléctrico que se está produciendo ocurre es cuando estamos cambiando, cuando el campo magnético cambia. Entonces, esto fue lo que dijo Faraday. Una corriente obviamente así no lo dijo Faraday, pero es esencialmente al que él llegó. Una corriente en 2 ocurre cuando en 1 hay un campo magnético variable. ¿Sí? Cuando 1 me está produciendo un campo magnético que esté variable. Y esto lo llamamos, es lo que llamamos el fenómeno de inducción electromagnética. Miren que tener campos magnéticos que estén variando en el tiempo se puede generar de bastantes o de varias maneras. Por ejemplo, ¿de qué otra manera podemos generar campos magnéticos que estén cambiando en el tiempo? Por ejemplo, si nosotros tenemos algo como de este estilo, supongamos que tenemos una espira de un alambre conductor. Esa espira es cerrada, ¿cierto? Pero esa espira me está generando o me está encerrando una cierta área. ¿Sí? Acá tenemos un área que está encerrando esa espira. Si nosotros, por ejemplo, tomamos un imán, ya sabemos que un imán me genera un campo magnético estacionario o que no cambia en el tiempo. Y yo pongo ese imán
con su polo norte apuntando hacia acá y su polo sur por aquí. Este campo magnético, vamos a pintarlo, ya sabemos que es como este estilo. Sabemos que algunas de las líneas del campo magnético, ¿cierto?, van a pasar a través de esa superficie. Pero en ese momento, pues no va a suceder absolutamente nada. Lo que pasa es cuando ese campo magnético se empieza a mover con respecto a la espira. Entonces, si ahora lo que tenemos es que el campo o que el imán lo estamos desplazando en una dirección hacia la espira y lo alejamos de la espira, entonces allí la espira sí va a reaccionar, va a sufrir una inducción electromagnética. ¿Cómo será entonces esa inducción electromagnética? Resulta que si estamos acercando, o sea, si esta es la dirección en la que estamos moviendo el imán, ¿qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que se observa? Se observa que la cantidad de líneas de campo magnético se está incrementando. Y entonces, ¿cómo reacciona la espira? La espira va a reaccionar generando un campo magnético que se opone a ese que está entrando. ¿Cómo así? Sí, esencialmente lo que estamos diciendo es, la espira tiene que generar un campo magnético. O sea, si estoy moviéndome hacia abajo, el campo magnético que la espira genera tiene que ser hacia arriba. Si recordamos, esos campos magnéticos producidos por espiras o que apuntaban hacia arriba, los podíamos producir por medio de corrientes que circulaban por las espiras conductoras. En este caso, tendríamos o necesitamos que la corriente circule de una manera que todos sus componentes vayan apuntando en este sentido, ¿cierto? En el sentido en que su campo como tal apunte todo hacia arriba. Miren que en esos cuatro segmentos que tomamos allí, la corriente que se va a inducir, o la corriente que se va o que me produce ese campo magnético más bien, es una corriente que va en este sentido. ¿Sí? Va en este sentido. Va en este sentido. Y va en este sentido. Miren que la corriente por todos los cuatro segmentos lo puedo considerar como si estuviera viajando en la misma dirección. Entonces tenemos corrientes que se inducen cuando ese imán se está moviendo hacia la espira. Entonces, obtenemos esencialmente un voltaje, ¿cierto? Más bien una fuerza electromotriz que me genera un campo magnético que se opone a ese cambio que se está produciendo. Ahora vamos a copiar la misma situación, pero considerando que se está desplazando hacia arriba. Vamos a borrar esto por aquí y vamos a analizar qué es lo que tiene que pasar ahora. Vamos a borrar. Bueno, el campo magnético no necesita borrarlo. Este sí, usted también. Las corrientes también. Vamos a mirar cómo tiene que ser la corriente en este caso. Resulta que ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es ya no desplazar el imán hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces, cuando el imán está moviéndose hacia arriba,
miren que menos líneas de campo van a estar atravesando la superficie. Entonces, en el caso de que el imán vaya hacia la espira, aumentamos el número de líneas de campo magnético pasando por la superficie. Y en el caso en que lo alejamos, estamos disminuyendo el número de líneas de campo que van por la superficie. Entonces, ¿cómo reacciona la espira? La espira reacciona precisamente tratando de compensar esa pérdida de campo magnético. Entonces, la espira me va a producir un campo que va a apuntar en la dirección opuesta. ¿Cómo logro generar ese campo que apunta en la dirección opuesta? Pues ahora las corrientes tendrán que apuntar en este sentido, ¿cierto? Este sería el campo que me produce esa corriente. Entonces, para eso necesitaríamos que la corriente ya no viaje hacia adentro, sino que viaje en el sentido opuesto. Miren que si la corriente viaja por todos los segmentos en esta dirección, todas las contribuciones de esa corriente o de los campos producidos por esas corrientes van a ir precisamente apuntando hacia abajo. Bien, entonces lo que vamos a tener es que siempre vamos a tener un campo que se está produciendo que se opone al cambio en ese campo magnético externo. Entonces, a esa característica la vamos a llamar la ley de Lenz. Es el campo producido más bien, producido por la corriente inducida que vamos a pintarlo con este color para que lo recordemos. El campo producido es este que está en rosado, que está producido por esa corriente inducida, que es este que está en morado, se opone al cambio del campo magnético externo. Y esta es la ley de Lenz. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a determinar? Pues ya miramos, digamos que cualitativamente, cómo era que funcionaba, ¿cierto? Ya sabemos que si tenemos un campo magnético que esté cambiando, ese campo magnético nos va a generar en los alambres conductores o en los conductores, nos va a generar corrientes que produzcan precisamente campos que se opongan al cambio. Entonces ese desplazamiento, pues entonces lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, esa corriente que se está induciendo no proviene pues como precisamente de la nada. Yo puedo expresarla o puedo relacionarla con, con una fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz, que la llamaremos EMF, es esencialmente lo mismo que una diferencia de potencial. Esto es una diferencia de potencial. Entonces, como tal, también se mide en voltios. Y como tal, también sigue la ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, esa fuerza electromotriz inducida también sigue esa ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué es lo que me decía? Que el voltaje, en este caso la fuerza electromotriz, es la corriente inducida
por la resistencia del conductor. Entonces, esencialmente, aplicaría esto que sería la versión de la ley de Ohm. Otra de las cosas que hizo Faraday, por ejemplo, fue no solamente experimentar con imanes, sino también mirar, por ejemplo, qué ocurría cuando él tenía, ya una vez que logró determinar que con su experimento la corriente fluía en una dirección o en la otra cuando abría y cerraba el switch, entonces ya le empezó a jugar experimentando con espiras o con bobinas, ¿cierto? Donde tenía hilo conductor conectado a una batería y tenía un campo magnético, ¿cierto? Esto tenía su campo magnético. Y aquí ponía otra bobina. Entonces, una de las cosas que él se dio cuenta era que el área que tenía esta bobina importaba. Entonces, esta era la bobina 1 y esta es la bobina 2. ¿El que se dio cuenta? Que esencialmente la corriente electromotriz inducida en 2 era proporcional a cómo cambiaba el campo magnético de la corriente 1 o de la espira 1 en el tiempo. Eso fue lo primero que él se dio cuenta. ¿Sí? También se dio cuenta que que la fuerza electromotriz en 2 era más grande a medida que se incrementaba el área de 2. Entonces esto era proporcional al área de 2. Y esencialmente lo que él se dio cuenta, entonces dijo, bueno, si la fuerza electromotriz es proporcional a cómo cambia el campo, al campo de la espira 1 en el tiempo, y es proporcional al área, eso se le empezó a parecer a él mucho al flujo, ¿cierto? A un flujo magnético. Y entonces, si recordamos la definición de flujo, habíamos dicho que si nosotros tenemos un área, vamos a pintar un área por aquí, vamos a considerar una superficie encerrada por esta frontera. Entonces, si esa superficie la tenemos encerrada por esa frontera, y acá tenemos un diferencial de área. Recuerden que ese diferencial de área no es otra cosa que la magnitud del área multiplicada por el vector normal. Y por acá tenemos el campo magnético. Entonces nosotros podemos definir el flujo magnético. Vamos a ponerlo en negro. El flujo magnético no es otra cosa que phi sub b. Y esto es la integral de b punto de a, donde estamos integrando sobre una superficie abierta. Miren que el flujo magnético va a tener también, o podemos expresarlo o asignarle unas ciertas unidades. Las unidades del campo magnético, habíamos dicho que eran los teslas. Las unidades del área son los metros cuadrados. Entonces, las unidades del flujo magnético van a ser teslas multiplicados por metro cuadrado. Y eso recibe un nombre. Eso recibe el nombre de W, y a esa unidad se le conoce como el Weber. Entonces es Tesla multiplicado por metro cuadrado.
¿Qué fue lo que Faraday entonces encontró cuando relacionó el flujo magnético con la corriente que se estaba produciendo? Esencialmente lo que él dijo fue, es que tendremos una corriente que va a circular por un conductor siempre y cuando ese conductor esté encerrando un área. Entonces, ese conductor, precisamente al que Faraday hacía referencia, es este conductor que tenemos acá. Entonces, eso lo vamos a escribirlo para que no se nos olvide. Eso es precisamente, entonces, si hay un cambio en el flujo magnético, si hay un cambio en el flujo magnético, entonces habrá una fuerza electromotriz en el conductor que rodea el área. Donde lo que estamos diciendo es, ese conductor es precisamente este conductor de acá, y esta área de la cual estamos hablando es precisamente esta área que tenemos acá. Entonces miren que ahora se nos va conectando como lo que ya teníamos, porque esencialmente lo que Faraday había encontrado era que precisamente cuando considerábamos un área rodeada por un conductor o por un número de espiras conductoras, él se observaba, lo que se observa era precisamente que aquí era donde se generaba una cierta corriente cuando conectaba el amperímetro. Pero ya en una forma digamos, más estricta o más formal, lo que estamos diciendo es, si hay un cambio en el flujo magnético, vamos a tener una corriente que va a circular por ese borde o por la frontera del área por donde está cambiando el campo magnético. Entonces, ¿qué es lo esencial siempre? Que haya ese cambio en el flujo magnético. Si no tenemos cambio en el flujo magnético, es decir, si el campo magnético es estacionario y no está cambiando en el tiempo con respecto al área, entonces no vamos a tener esa corriente generada. Eso es muy importante. ¿Listo? Si nosotros tomáramos una corriente y alrededor de esa corriente generamos una forma aleatoria, digamos que vamos a tener, por ejemplo, una corriente, perdón, no una corriente, un campo magnético. Digamos que acá tenemos un campo magnético, que según nuestra convención es un campo magnético que está saliendo del tablero. Y vamos a decir que ese campo magnético está incrementándose, y por acá tomamos una trayectoria o un hilo conductor con una trayectoria cerrada. Miren que lo que esencialmente estamos diciendo es que si el campo magnético está incrementándose, pero el área la estamos manteniendo constante, entonces tenemos precisamente ese cambio en el flujo magnético. ¿Cómo lo estamos teniendo? Por el cambio de la magnitud del campo magnético. ¿Qué es lo que se tiene que generar? Se tiene que generar una corriente que se oponga, por lo que nos decía Lenz, una corriente que se oponga a ese incremento del campo magnético. ¿En qué dirección tendría que ir el campo magnético que se opone a ese que está aumentando? Pregunta. Hacia la derecha. No, el campo magnético. Por eso, si el campo magnético normal va hacia la izquierda, que se opone no a la derecha. Mira que el campo magnético normal está saliendo. Es como a la derecha. Que va entrando.
Eso. Listo, está entrando. Entonces, el campo magnético que se oponga tiene que ir entrando. Y entonces, eso es lo que nos va a definir esencialmente el sentido de la corriente. Entonces, para tener un campo magnético que esté entrando, utilizamos regla de la mano derecha y decimos, ah, bueno, entonces la corriente tiene que ir en este sentido, tiene que recorrer el conductor en este sentido. Entonces, esta será I inducida. Entonces, si V aumenta, se induce I. Si V disminuye, I cambia de sentido. Sencillamente como eso. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que independiente de la trayectoria que esté recorriendo ese conductor, yo puedo recorrer esa trayectoria cerrada con diferenciales de longitud, ¿cierto? Con DLs. Si además nosotros escogemos el DL en la dirección de la corriente, entonces lo que vamos a tener es esencialmente el campo eléctrico, ¿sí? Entonces uno puede decir, con eso que hemos mencionado, que precisamente la corriente, perdón, la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos el cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. Y el flujo magnético sería como el cambio con respecto al tiempo. Y ya dijimos que el flujo magnético era B punto dA, esto en la superficie abierta. Pero eso tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a recorrer esa trayectoria en la frontera de la superficie abierta con el campo eléctrico, ¿cierto? Para obtener la fuerza electromotriz inducida o el voltaje inducido, por así decirlo. Entonces, esto va a ser igual a la trayectoria cerrada sobre llamémoslo la frontera cerrada de esta superficie abierta, de punto DL. Entonces, esa construcción que tenemos ahí, esa expresión, donde tenemos estos dos términos de acá, es lo que llamamos la ley de Faraday. Esencialmente, esa ley de Faraday lo que es la que hace que la economía se mueva, esencialmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que sin necesidad de que hayan baterías o fuentes de voltaje, es posible generar diferencias de potencial o corrientes eléctricas simplemente haciendo cambiar el flujo magnético en el tiempo. ¿Sí? Entonces, sin necesidad de baterías, u otras fuentes de voltaje, se puede generar una diferencia de potencial cambiando el flujo magnético.
Entonces, listo. Ahora, de la misma manera como trabajábamos con la ley de Ampere, entonces, pongamos otra vez la ley de Faraday por acá, punto de L igual a menos el cambio temporal de B punto de A. Listo. Partamos nuevamente de esto. Esta es la ley de Faraday. Ah, bueno. Creo que me faltó hacer la correspondiente analogía. Esa es la tercera ecuación de Maxwell. Entonces ya llevamos 3 ecuaciones de Maxwell. La ley de Gauss para el campo eléctrico, la ausencia de monopolos magnéticos y la ley de Faraday. Todavía nos queda organizar un poquito el caso de la ley de Ampere, porque a la ley de Ampere hay que hacerle una ligera corrección. Pero esta ley de Faraday ya sí es una ecuación de Maxwell como tal. Ahí no hay que cambiarle nada. Ya está completa, ya está como es. Listo. Entonces tenemos allí la ley de Faraday o la tercera ecuación de Maxwell, como ustedes la quieran llamar. Bien. Dijimos entonces que teníamos un flujo magnético. Entonces, vamos a definir que también el área, como el área también tiene un vector normal, vamos a definir que es positiva en el caso en que estemos recorriendo vamos a pintar primero el área y después hablamos del signo. Digamos, acá tengo una trayectoria y esa trayectoria me está encerrando una cierta área. Entonces, si estamos recorriendo el área en el sentido de las manecillas del reloj, el área es positiva si está entrando en el tablero. Es decir, si el vector normal va en esta dirección. Entonces, esta es el área positiva. Entonces, si estamos recorriendo más bien, recorriendo la frontera, en sentido del reloj, el vector normal va entrando. Entonces, esa va a ser la forma de definir área positiva. Y si lo estamos recorriendo en este sentido, recorriendo la frontera, en sentido contrario al reloj, el área positiva es si está saliendo, o sea, si el vector normal apunta hacia afuera. ¿Listo? ¿Cómo definimos eso? Es esencialmente la misma historia que la regla de la mano derecha. ¿Sí? Miren que si yo pongo los dedos, digamos, si los dedos de la mano los pongo en esta dirección, el pulgar apunta hacia adentro. Entonces, en esa dirección sería el área positiva. Si pongo los dedos en esta dirección, aquí vienen los dedos, el pulgar apuntaría
hacia afuera con la mano derecha. Entonces también, simplemente el sentido lo defino teniendo en cuenta la forma en la que estoy recorriendo, eso. ¿Por qué es importante? Porque a la hora de evaluar la ley de Faraday es muy importante considerar que el signo del área corresponda al signo en el que estoy recorriendo esa frontera para no afectar el signo, porque el único signo negativo que voy a tener es este de acá, que es el que proviene de la ley de Lenz. ¿Listo? Resulta que la superficie, como lo hemos visto anteriormente, no necesita ser una superficie que sea plana. Ahí pintamos una superficie plana. Pero lo mismo va a aplicar si lo que tenemos es una superficie que es abierta, pero que es tridimensional. Por ejemplo, el caso de una bolsa. ¿Cierto? Si tenemos esto, la superficie, esta puede ser la frontera de la superficie, pero la superficie se puede desarrollar, digamos, en esta dirección. Esta puede ser la superficie. Piensen en un sombrero, piensen, por ejemplo, incluso en un preservativo. Puede uno pensar en un preservativo, ¿cierto? Donde esa frontera de la superficie sería precisamente ese borde, ¿cierto? El anillito. Frontera de la superficie abierta y esta es la superficie. Entonces, en este caso, por ejemplo, un diferencial de área lo podríamos tomar por aquí. Se podría hacer un diferencial de área que estemos tomando así. Si estamos considerando que estamos recorriendo esa frontera de la superficie o ese borde de la superficie en esta dirección, en dirección del sentido de las manecillas del reloj. Si estuviéramos recorriendo, vamos a pintarlo con otro color, en esta dirección, en la dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿en qué dirección sería el diferencial de área? Los diferenciales de área vendrían por dentro. Este sería mi diferencial de área positivo. ¿Listo? Preguntas con respecto a eso. Porque yo sé que eso no es claro no siempre es claro, no siempre se entiende qué es lo que estamos diciendo. O todo está muy claro. Juan, yo tengo una pregunta, pero de lo anterior, pues de Cuéntame. lo de la diferencia que se puede hacer, pues con la diferencia de potencial que se puede hacer alejando el imán y todo. Sí. Ese experimento que hizo Faraday, si él hubiera puesto, digamos, una fuente de corriente alterna, hubiera generado el mismo efecto. Pues, pero A ya ver, la cosita, ¿cómo se llama? El amperímetro se movería pues constantemente para arriba y para abajo. en ese caso se generaría ese efecto porque el campo magnético está cambiando, sí estaría cambiando de dirección. Solo que mira que en la época de Faraday no se conocía de corriente alterna. Ah, ok. O sea, únicamente se conocían como fuentes de voltaje las baterías. Digamos que eran baterías electroquímicas donde ocurrían reacciones entre dos metales que estaban sumergidos en un electrolito. Entonces eso generaba una diferencia de potencial. Esas eran las fuentes de voltaje que no cambiaban en el tiempo, ¿sí? Porque la reacción electroquímica entre las placas va en un sentido. Entonces la corriente fluía únicamente en un sentido. Esa es la situación con el experimento de Faraday. Entonces Faraday no tenía cómo mirar qué pasaba si era una corriente alterna. Pero sí, teniendo en cuenta lo que estás mencionando, si nosotros conectáramos una fuente de corriente alterna a ese solenoide, lo que tendríamos
sería que el campo magnético estaría invirtiendo su dirección. Listo, Juan, gracias. Listo. Bien, entonces continuando con esto, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un solenoide y ese solenoide le estuviéramos rodeando por medio de un hilo o de una bobina, más bien. Entonces supongamos que acá tenemos un solenoide. ¿Sí? De muchas vueltas, ¿sí? Esencialmente. Si estamos mirando eso desde el frente, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que el solenoide, mirándolo desde acá, desde el frente, lo vamos a ver como esto. Lo vamos a ver como si fuera una serie de bobinas, pues una serie de vueltas conectadas a una fuente y esa fuente pegada de un switch. Entonces, podemos asumir que el campo magnético que está dentro del solenoide únicamente está en el interior del solenoide, o sea, únicamente está dentro de esta región. Ese es el campo magnético. Y si a esto lo rodeamos con una espira, y esa espira la conectamos a un amperímetro, entonces se nos va a producir una cierta corriente. Ya vimos, si en este caso el campo magnético está saliendo de la hoja al momento de cerrar el switch, que se está induciendo o se está generando el campo magnético, entonces vamos a tener una corriente que se va a inducir. En el momento en que cerramos acá, se va a inducir una corriente en este sentido, hasta que el campo magnético se establezca y sea constante. Y ya en el momento en que es constante, esa corriente desaparece. ¿Qué es la otra característica interesante de esto? Que nosotros podemos tener incluso esta misma situación, solo que ahora considerando una geometría aleatoria. Y esa geometría aleatoria, vamos a poner otra vez también el amperímetro por aquí. Si ponemos el amperímetro ahí, nos vamos a encontrar que la magnitud de la corriente es exactamente igual. ¿Por qué razón es exactamente igual? Porque es que el campo magnético únicamente está cambiando en esta región, ¿sí? Si nos damos cuenta, el flujo magnético es únicamente el que esté pasando por esta región. Entonces, independiente de la geometría, el flujo magnético va a ser el mismo. ¿Qué es lo otro que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un solenoide y lo estamos rodeando con un conductor? Que resulta que si ese conductor está rodeándolo más de una vez, ¿cómo es que más de una vez? Acá teníamos el solenoide. ¿Yo por qué sigo pintando el solenoide si por acá ya lo tengo? Si está feo, ¿qué importa? Resulta que si a este solenoide yo le conecto pues acá el switch y la fuente y estoy generando el campo magnético y lo estoy rodeando con una espira de conductor, que era lo que hizo Faraday inicialmente. Entonces, si yo miro la agujita, la máxima deflexión o la máxima variación de la agujita, digamos que va a llegar hasta acá. O sea, él se mueve hasta acá cuando abro el switch, cuando cierro el switch y se mueve hasta acá cuando lo cierro, ¿cierto? Al cambiar el campo magnético. Se mueve entre esa y esa posición. Pero resulta que si nosotros tenemos esta misma situación, pero ahora cambiamos
Se me quedó como un capacitor. Y si ahora cambiamos el número de vueltas que le estamos dando a la corriente, a la espira que va rodeando, o sea, decimos 1, 2, 3, y venimos y nos conectamos otra vez, pues resulta que ahora el campo magnético está variando, pero en un área que es 3 veces el área de una sola espira. Entonces, ¿cómo nos va a modificar eso nuestra situación? Pues ahora ya no se va a deflectar entre 1 y -1, sino que va a pasar por acá por 2 y por 3. Entonces la agujita ahora se va a mover hasta acá. Cada vez que yo abro y cierro el switch. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que vamos a tener una situación donde el flujo magnético está cambiando proporcionalmente en 3 veces el área. Entonces se nos va a generar una corriente que es 3 veces más grande. Y de la misma manera, el voltaje es 3 veces más grande. Entonces, esto que tenemos allí de la ley de Faraday, pues no es tan intuitivo. O sea, uno no se lo imaginaría tan fácil porque, por ejemplo, en este caso, la superficie que se está generando, si tuviéramos una sola espira, pues es muy fácil de visualizar esa superficie. Es simplemente decir, si tengo una espira, digamos esta espira, pues la superficie es la superficie que tenemos acá. Pero si tenemos 3 veces, digamos 3 espiras, ¿sí? Entonces esa es la superficie. La superficie que ahora el campo, perdón, el campo magnético está recorriendo cuando está variando en el tiempo, sería como esta superficie que para poderla visualizar hay que imaginarse algo así como si yo tuviera esa espira y la estuviera sumergiendo en agua con jabón para poder visualizar cómo es esa superficie. Esa superficie es una superficie abierta, porque recuerden que este es el chiste de la superficie o del caso de la ley de Faraday, que el conductor es el borde de una superficie. Entonces, para poder visualizar esa superficie, yo tengo que imaginar cómo sería una superficie abierta de esa geometría. Permítanme, yo veo si tengo por acá un video que había hecho la otra vez con una superficie como esas. A ver dónde lo puedo tener. ¿Qué lo hice? ¿Qué lo hice? Bueno, ya lo encontré. Espérenme, ahora se los comparto. Díganme si están viendo la imagen que tengo allí. Sí, bueno. ¿Sí la están viendo? Listo. Entonces miren que lo que tenemos acá es el conductor formando las diferentes espiras, y ahí lo estoy metiendo en agua con jabón, precisamente para poderlo visualizar. Entonces, esa superficie que tenemos ahí, cuya frontera es el conductor, es precisamente la superficie por la cual el flujo magnético estará cambiando, ¿sí? Al atravesar varias veces esas espiras. Entonces miren que no es una superficie sencilla, esa superficie no la describe, digamos, matemáticamente nadie, eso es una cosa horrible,
pero, pero podemos de allí visualizar cómo es el área por donde tenemos que modificar, o por la cual estaríamos modificando el, o el área que estamos logrando que nuestro campo magnético fluya a través cuando tenemos más de una espira. ¿Listo? Bien, otra vez estamos en el tablerito, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, creo que, a ver, más o menos, ¿cuánto me falta de lo de la clase de hoy? A ver hasta dónde alcanzo a llegar. Bueno, vamos a considerar ahora un ejemplo con esto que acabamos de ver. Entonces, un ejemplo, vamos a considerar una espira que es cuadrada. Entonces, vamos a pintar una espira. Listo. Eso tiene un número de vueltas n igual a 200 vueltas. Es cuadrada y su dimensión es de 0,25 metros por 0,25 metros, ¿cierto? Y vamos a considerar un campo magnético que va perpendicular al área. Vamos a considerar también la resistencia de esas 200 vueltas, la resistencia R. Vamos a decir que es de 5 ohmios. ¿Sí? Es una resistencia pequeña, pero para un conductor pues no es tan descabellado pensar en resistencias de ese orden de magnitud. Si tuviéramos simplemente el problema así, con un campo magnético uniforme, pues no vamos a tener nada. Esencialmente ya sabemos que si el campo magnético no está cambiando, no hay posibilidad de que se induzca una corriente. ¿Qué es lo que sí vamos a, o cómo sí vamos a tener un problema de ley de Faraday? Cuando decimos que ahora nuestro campo va a estar cambiando en magnitud de B de T, y permítanme que escriba la magnitud así simplemente como la letra B y no siempre con vector entre valor absoluto para no atosigar mucho. Y digamos que ese campo o que esa variación es de menos 0,040 teslas por segundo. Entonces el campo magnético se está reduciendo. Apunta hacia abajo, pero está cambiando, disminuyendo. Entonces las dos preguntas que saldrían de un problema como de este estilo serían, primero, ¿cuál es la magnitud de la fuerza electromotriz inducida? ¿Sí? Y segundo, ¿cuál es la corriente? ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la corriente? ¿Cuál es la estrategia que yo les propongo que siempre que tenemos un problema de este estilo afrontemos? La estrategia que les propongo es siempre imaginarnos cómo tiene que ser el campo magnético que reacciona al campo magnético externo. Que no se les olvide que este campo magnético que tenemos acá pintado en verde es un campo magnético externo. Pero entonces, como ese campo magnético está cambiando en el tiempo, la bobina tiene que reaccionar generando un campo magnético que se oponga a quién, que se oponga al campo magnético externo o que se oponga a quién.
que se oponga al cambio. Muy bien, Pablo. Es un campo que se oponga al cambio. Entonces, en esta situación, miren que lo que estamos teniendo es un cambio negativo, o sea que el campo externo está reduciendo. Entonces, lo que quiere hacer el campo inducido es evitar que cambie ese campo externo. Entonces, para evitar que cambie el campo externo, ese campo inducido tiene que ir en esta dirección. Tiene que ayudarle al campo externo para que no se reduzca. Y ahora, ya que conocemos en qué dirección va el campo inducido, entonces, ¿qué tipo de corrientes o cómo tiene que ser la corriente para que se me genere ese campo inducido? Entonces, para tener esa situación, la corriente tiene que hacer campos magnéticos que vayan apuntando todos hacia abajo. ¿Cómo sería una corriente que haga eso? Sería una corriente que circule en esta dirección. Casi no se ve ahí. Vamos a pintarla por aquí afuera. ¿Sí? Necesitamos que la corriente, esa corriente inducida, circule en esa dirección. Miren que cualquiera de los ramales que yo la pinte, pues va a girar o va a desplazarse en el mismo sentido. Entonces ya conocemos esta parte de la pregunta del problema, la dirección de la corriente. No conocemos la fuerza electromotriz ni conocemos la corriente. Pero entonces aquí es donde aplicamos la ley de Faraday. Entonces resulta que la fuerza electromotriz inducida si nos devolvemos justo antes de que hubiéramos planteado la ley de Faraday, aquí, antes habíamos dicho precisamente esta evaluación o esta integral que tenemos acá es la misma fuerza electromotriz inducida. Sí, entonces el problema lo podemos analizar directamente considerando todas las contribuciones de esa integral de línea del campo eléctrico o simplemente reconociendo que esa integral de línea cerrada no es otra cosa que la diferencia de potencial que se induce sobre la frontera. Entonces, esto no es otra cosa que menos el cambio temporal de precisamente el flujo magnético. ¿Qué nos va a cambiar aquí de diferente? Que esa era la fuerza electromotriz inducida para una espira. Pero resulta que acá tenemos 200 espiras. Entonces simplemente lo multiplicamos por el número de espiras. Ahora, si nosotros queremos conocer cuánto es el flujo magnético, sabemos que el flujo magnético es la integral de B en producto punto por dA. Y en esa situación, pues miren que tanto B como el diferencial de área, si consideramos el área que está encerrando la espira, como esta región de acá, el campo magnético externo y el diferencial de área van en la misma dirección. Entonces, se nos simplifica mucho porque ya ahora simplemente tenemos la magnitud de B multiplicada por la integral de todos los diferenciales de área. Y la integral, bueno, esto ya no sería vectorial incluso, sería simplemente así. La integral de todos los diferenciales de área es el área de la espira. Y la espira es una espira cuadrada, entonces esto es B, magnitud del campo magnético, por L al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cambia? O cuando venimos acá y decimos la fuerza electromotriz inducida es igual a menos el cambio en el tiempo del flujo por el número de espiras. El número de espiras ya sabemos que es un valor constante, entonces podemos sacarlo incluso de esa diferencial. Y el campo magnético pues sería, perdón, el flujo magnético sería B por L al cuadrado,
Sabemos que L al cuadrado también lo podemos sacar directamente. Entonces me queda menos N por L al cuadrado. Y acá me queda el cambio de B en el tiempo. Pero el cambio de B en el tiempo me lo daban en el problema. Era menos 0,040 teslas por segundo. Entonces ya simplemente me queda reemplazar los valores numéricos. El valor, el signo negativo, en este caso, miren que desaparece por el signo negativo que tiene el cambio temporal del campo magnético. Entonces, si reemplazamos aquí los valores que ya conocemos, me queda que la fuerza electromotriz inducida será 200 vueltas por la longitud 0,25 metros al cuadrado por la variación del campo magnético en el tiempo, 0,040 teslas por segundo. Y cuando hacemos esa evaluación, me da que esto es igual a 0,5 teslas por metro cuadrado sobre segundo. Esa es la fuerza electromotriz inducida. ¿Qué es lo que nos estamos esperando con respecto a las unidades? ¿Que me den en Tesla metro cuadrado sobre segundo o que me dé en qué unidades? En Newton. Pilas que estamos hablando de fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz no sería medida en Newton. A ver, vamos a devolvernos un poquito, que por acá hay una pregunta de Samuel que dice que me confunde porque el campo inducido va hacia abajo. Devolvámonos acá para que de pronto a Samuel y a todos los que les quede la inquietud de por qué el campo se induce hacia abajo. Porque resulta que el campo externo, y este campo externo, lo tenemos apuntando hacia abajo. Pero el campo está cambiando, se está reduciendo en el tiempo. Entonces, siempre lo que vamos a tener es que el campo que se induce se va a oponer a ese cambio temporal. No es a la dirección del campo externo, es sería a si estoy aumentando o estoy disminuyendo el flujo magnético. Entonces, cuando el campo externo reduce su magnitud, el flujo magnético se está reduciendo. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que el campo que se induce se oponga a esa reducción en el flujo magnético. Entonces, para que no se reduzca el flujo magnético, el campo inducido tiene que ir en una dirección de tal manera que trate de mantener el flujo lo más constante posible. No sé si de pronto con esa perspectiva es un poquito más clara, Samuel. O sea, no pienses en qué dirección va el campo externo, sino si está aumentando o está disminuyendo el flujo magnético. Eso es lo que necesitamos evaluar, lo que necesitamos considerar. Bueno, espero que sí. De todas maneras, que la idea es hacer más, pues, otros problemas adicionales para resolver o para garantizar que sí nos quede claro. Bien, entonces tenemos que llegar a voltios. Vamos a hacer un análisis dimensional para verificar que estos sí sean voltios exactamente, ¿sí? Entonces miren que lo que dijimos de teslas, pues un tesla es Newton por Coulombio, segundo, metro. Esa es la definición de teslas. Y estamos multiplicando por metro cuadrado sobre segundo. Se me cancelan los segundos. Se me cancela un metro de aquí con los metros que están aquí abajo. ¿Me queda quién? Me queda Newton sobre Coulombio, que son unidades de campo eléctrico.
multiplicados por metro, ¿sí? Entonces me queda Newton sobre Coulomb por metro. Pero si recordamos, las unidades de campo eléctrico también se pueden expresar en voltios sobre metro. Entonces esto es voltios sobre metro multiplicado por metro. Se me cancelan los metros y llegamos nuevamente a voltios. O sea que dimensionalmente tenemos eso correcto. O sea, tenemos acá 0,5 voltios. Entonces miren que un cambio del flujo magnético de este orden de magnitud, ¿sí?, hace que tengamos un voltaje inducido relativamente pequeño, medio voltio. Ahora, ¿cuánto será esa corriente? Entonces, si recordamos la ley de Ohm, esta era la ley de Ohm como la conocíamos en su versión simplificada. Entonces, esa ley de Ohm me permite también expresar esto como la fuerza electromotriz inducida es I por R. Conozco la resistencia, acabo de encontrar la fuerza electromotriz inducida, pues simplemente despejo la corriente. Entonces la corriente, la fuerza electromotriz inducida sobre la resistencia. Y esto era de 0,5 voltios que acabamos de encontrar sobre 5 ohmios. Eso me da 0,1 amperios. Entonces es la corriente que va a circular por ese alambre. Vamos a plantear un problema, un segundo problema, dejémoslo planteado para que ustedes lo resuelvan. Y en la clase del jueves me dicen a qué valor llegaron. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, en este ejemplo 2, vamos a suponer que tenemos un campo magnético que apunta hacia afuera. Y que tenemos una espira. Vamos a dibujar la espira. Acá tenemos una espira. Me quedó está bonita la espira. Esto tiene un radio R. Y tenemos un campo magnético que apunta hacia afuera. ¿Qué va a pasar con ese campo magnético? Su magnitud también va a cambiar en el tiempo. También va a decaer. ¿Listo? Solo que ahora no lo vamos a expresar en términos de cambio de BDT, sino que vamos a decir que la magnitud de ese campo es 1,5 por E, la función exponencial, a la menos 5 veces T. Y eso está dado en teslas. Y T está medido en segundos. ¿Listo? ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Deben calcular cuánto es la fuerza electromotriz inducida cuando el tiempo vale 0 segundos, cuando el tiempo vale 5 por 10 a la menos 2 segundos y cuando el tiempo vale 1 segundo. O sea, 3 tiempos distintos. Y también, bueno, digamos el valor de R, que no lo he expresado. R es de 0,5 metros. Y también vamos a determinar la corriente. Calcular la corriente inducida en los mismos tiempos. Y la resistencia de esa espira o esa bobina es de 10 ohmios. Vamos a considerar que esto es una sola espira. Listo. Bien. Entonces, con eso concluimos por hoy. Es un ejercicio pues que
con lo que hemos visto en la clase de hoy, pues se puede resolver fácilmente. Tenemos la magnitud del campo, tenemos la dirección del campo, sabemos que la magnitud varía con esa función, conocemos el radio de la espira, en el que es una espira grandota, es como de 1 metro de diámetro, y lo que estamos buscando es conocer cuánto es esa fuerza electromotriz inducida cuando estamos en el tiempo 0, en el tiempo 5 por 10 a la menos 2 segundos, en 1 segundo, y calcular la corriente también en los mismos tiempos. Listo. Bien, chicos, si tienen alguna duda, y si no, pues muchas gracias por... Una duda. Cuéntame. Más o menos para cuándo están las notas del parcial. Es que el problema es que si les doy la nota del parcial, ustedes van y me cancelan. Entonces no los quiero perder aún. Todavía soy muy feliz teniendo 30 estudiantes en clase. Pero es para hacer cuentas también. Sígale trabajando. Hágale caso a lo que dice el monitor Santiago en la clase. No, lúchela hasta el final, no la cancele.